noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 9 por la pantalla de C5N, con una semana muy pero muy especial por varios motivos. El primero tiene que ver con algo que parece haber quedado en el olvido, pero tiene que ver con la aplicación y con la aprobación de un paquete de leyes que generó un conflicto muy importante en el Congreso de la Nación. Un conflicto que derivó, entre otras cosas, en la publicación en un grupo de WhatsApp de Juntos por el Cambio del teléfono del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, y de la titular de AISA, a la sazón su mujer, Malena Galmarini, y esto derivó en amenazas a ambos y extensivamente en las redes sociales. No vamos a entrar en detalle para proteger y para preservar la intimidad de jóvenes, pero de los hijos, del hijo y de la hija, de la pareja Massa-Galmarini, Galmarini-Massa. A partir de esto se generaron algunas tensiones, o crecieron algunas tensiones dentro del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque tienen identificados a quien habría publicado en este grupo de WhatsApp el contacto de Massa y de Malena Galmarini. Apuntan desde el oficialismo al diputado Waldo Wolf. Claro, naturalmente esto fue consultado internamente en el bloque de Juntos por el Cambio y el diputado Waldo Wolf lo niega terminantemente. No solo esto, dentro del bloque de Juntos por el Cambio dicen: si quieren saber, o si quieren averiguar, o si quieren detectar de dónde pudo haber salido esa maniobra, miren más a Lombardi, porque todos los grupos de WhatsApp de Defensores del Cambio, que después fueron, creo que se llama Banquemos ahora, y los usuarios de Twitter, algunos de ellos quedaron bajo la órbita de Hernán Santiago Lombardi, el ex titular del Sistema Federal de Medios Públicos durante la gestión de Mauricio Macri. Bueno, al margen de si fue Wolf o si fue Lombardi, alguien fue, y fue alguien de Juntos por el Cambio, esto está fuera de discusión, todo el mundo ya me parece que lo sabe. A Massa, entre otras cosas, además de llegarle amenazas y llamados permanentemente, y a Malena Galmarini, a cualquier hora, le hicieron una movilización a la puerta del barrio donde viven, con una particularidad. Uno de los muchachos, uno de los caballeros que participó de esta movilización, se enteraron después, tenía portación de armas, más precisamente de escopeta. ¿Significa esto que tenía una escopeta y que le iba a usar? No, naturalmente no lo sabemos. Sí, lo que significa es algo que venimos acá planteando hace semanas, que es la escalada de violencia en el discurso público. De allí yo consultaba con alguien del oficialismo a propósito de esta tensión y me decían: Juntos por el Cambio no tiene que solidarizarse con Massa, tiene que pedir disculpas, porque esta escalada de violencia en la discusión pública, esta escalada de violencia en el debate, tiene que ver con la habilitación que hace el propio Juntos por el Cambio de diputados, concretamente como Fernando Iglesias o como el propio Waldo Wolf. A la sazón, una de esas particularidades extrañas que tiene la Argentina, si fue Wolf el que difundió el teléfono de Massa, la mano derecha de Massa, Ezequiel Melaraña, presidente de Tigre, si querés jefe, empleador del hijo de Waldo Wolf, que era arquero hasta hace muy poquito, de suplente de la primera de Tigre. Pero bueno, esto es una particularidad, un dato color si usted quiere. Pero este crecimiento de la violencia en el debate público, ahí sí me parece que es medio indiscutible que lo personifican algunos diputados y diputadas, en este caso de Juntos por el Cambio. Mónica Frade diciéndole señorita a Moró despectivamente en la Cámara. Diputados y diputadas agrediendo a Massa como nunca pasó con una persona de perfil muy similar, que era Emilio Monzó, con Emilio Monzó, tal vez una sola vez en una sola sesión durante los 4 años de mandato de Mauricio Macri. Un Massa que además, lo recordó acá la semana pasada, le dio gobernabilidad el primer año a Juntos por el Cambio. Entonces, una escalada de violencia en el debate público que tiene responsables, si no indirectos, tal vez indirectos.
y que no han recibido la condena por parte de sus pares del Congreso de la Nación que deberían haber recibido, de repente. En el medio de esto, ahora quiero hablar del impuesto a las grandes fortunas porque, si bien yo creo que es algo que es una solución absolutamente marginal, digamos, y que lo que hay que hacer es una bruta reforma tributaria en Argentina, hay una editorial muy linda de La Nación del día de hoy, que como yo nunca me posiciono sobre firma de periodistas, pero esta es la editorial del diario, me parece simpático traerlo a colación. Pero digo, en el medio de todo esto, un crecimiento sostenido de los contagios en el AMBA. Y acá hay algo importante, que quiero, si podemos poner primero las imágenes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los bares, ahí está, ahí lo estamos viendo, rápidamente, ya todo el mundo los vio, y también la foto que hoy consigna el portal Infobae sobre las aglomeraciones en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Cuando los puedas poner, ponchalo, así pasamos rápido, porque todo el mundo sabe, ahí está, esto es en el conurbano bonaerense, le damos el crédito, es una foto de Infobae. Bueno, a mí me parece importante aclarar dos cosas. La primera, consignaba la nota que eran ferias las que había ahí en el conurbano bonaerense. Me parece importante aclarar que no es lo mismo si alguno de nosotros quiere ir, al que sorprendentemente le guste la cerveza, pero bueno, sobre gustos, a tomar una cerveza con amigos a un bar para distenderse, que alguien que necesita ir a una feria para vender, pues tiene para la olla. Y acá hay algo interesante, porque alguno me dirá, bueno, esto también necesitan los comerciantes, los bares y los restaurantes de la ciudad de Buenos Aires. Absolutamente de acuerdo. Es una ciudad recontrapujante, fundamentalmente en base a servicios y comercios. Ahora, la opción en la ciudad más rica del país, me parece a mí, lo digo humildemente, no puede ser abrir o quebrar. Porque en el medio está el estado más rico de la Argentina, que así como Justi ganó la interna del ministro de Desarrollo Económico con las reaperturas, es algo recontrasabido, pueden leerlo de Clarín a página 12 por todos los medios de la Argentina. Bueno, a lo mejor algún plan de contingencia que no sea eximir 2 meses de la vela a los pequeños comerciantes podría haber sido. Es decir, a lo mejor bancar 1 o 2 meses más o un mes más con los bares cerrados y que el Estado ayude a los pequeños comercios, a los restaurantes, a los bares, a los pequeños empresarios, a la clase media, podría haber sido una opción de justo centro, que no eran abrir como se abrieron ni que quiebren, que son dos cosas que generan muchas tensiones. Ahora, vamos, porque me dio una idea el bloque Juntos por el Cambio el otro día cuando se habló de consenso, que buscaron la definición de consenso en la Real Academia Española. Entonces yo fui a buscar la definición de meseta. Porque se están diciendo, las últimas semanas se amesetaron los casos en la ciudad de Buenos Aires. Pero si podemos compartir a Juan Manuel, a nuestro señor productor, y a Leo, lo que dice la Real Academia Española cuando habla de meseta. Ahí está la página de la Real Academia Española, dice: planicie extensa situada a considerable altura sobre el nivel del mar. Keyword planicie. Porción de piso horizontal, keyword horizontal, en que termina un tramo de escalera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros vamos a ver ahora el gráfico de las últimas semanas de contagios en la ciudad de Buenos Aires, debería estar horizontal o debería ser una planicie. Bueno, vamos a ver por favor a pleno si querés poner. Ahí está, mira, ahí está. Las últimas 3 semanas, eso por semana. Vean, ahí está, las últimas 3 semanas, si podemos sacar el graph, las últimas 3 semanas, casos confirmados por fecha de inicio de síntomas, que es como lo mide la ciudad y como lo mide la nación. Mire las últimas 3 semanas, se parece a cualquier cosa menos una planicie. Ahora le quiero contar lo que dice la ciudad de Buenos Aires respecto a esto, pues estuve averiguando y, digamos, nadie puede, uno podría dudar de las, digamos, voluntades políticas, electorales de Larreta, de Santilli. Nadie puede dudar de la solvencia técnica del ministro de Salud, Fernán Quirós, que es quien administra esta gestión sanitaria, que hace semana se viene diciendo que es una meseta y como usted está viendo tiene cualquier
es cualquier cosa menos una meseta. Ahora, ¿qué dicen en la ciudad? Dicen, no, a partir de ahora empieza la meseta. Hoy hubo 800 casos, como todos sabemos, los fines de semana hay muchos menos casos que durante la semana, pero se va a empezar a ver esta suerte de bajada o de amesetamiento de los casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y dicen, la apertura de los bares no tiene que ver con una medida económica. Atención a esto, porque la ciudad ya tiene una narrativa para esto. Tiene que ver con una medida sanitaria, que es que la gente, en lugar de juntarse en sus casas, se junta al aire libre. Es interesante esto, ¿no? Porque ni nación ni provincia, que yo creo que toman medidas, esta es mi verdad relativa y probablemente esté equivocado porque uno no tiene pergaminos en la materia, que tienen una preocupación más por la pérdida de vidas, digamos, que por el equilibrio, que es una palabra que utilizan mucho en la ciudad, no tienen una narrativa ni una contranarrativa, no tiene nada, ni la ciudad ni la provincia. Es decir, el presidente el otro día estuvo conmovido por las declaraciones de los intensivistas, pero cuando pretende cerrar o pretende volver en algunos lugares a fase 1, lo que le dicen los gobernadores, como le dijo Rodolfo Suárez de Mendoza, es: a mí no me van a hacer caso. Entonces el presidente va a firmar un decreto para volver a fase 1 y pagar el costo político que después no se pueda ejercer porque los gobernadores o no tienen autoridad o no lo quieren hacer. Bueno, esta es una primera pregunta. La segunda pregunta sería, Kicillof, que está siendo muy criticado por fundamentalmente los medios de comunicación, por querer cerrar, por decir no hay que reabrir más actividades, y paga ese costo, no hay una contranarrativa, una articulación política que digan, bueno, esto que está pasando no puede ser. Hoy lo dijo tímidamente, o no tímidamente, pero tal vez en soledad, el ministro de Salud y el viceministro de Salud de la provincia, Daniel Goya y Nicolás Kreplak. Es decir, el amigo del presidente tiene además una narrativa para las cosas que ya salieron mal en la ciudad. Que quiero insistir con algo, la ciudad dice que eso no salió mal. Por ejemplo, el detectar en la Villa 31. ¿Por qué paró el detectar en la Villa 31? Que seguramente sirvió mucho de contención, sirvió mucho para que la gente no se sienta abandonada, pero tuvo 53% de seroprevalencia. Es decir, se contagiaron todos los que se podían contagiar. Esa es la famosa inmunidad de rebaño. Arriba de 50, arriba de 60%. Que se consigue o con todos contagiados o con la vacuna. Ahora, pasó otra cosa en la ciudad que pasó medio desapercibida. Que es que, lo voy a decir brutalmente para que se entienda, se reventaron 2 geriátricos cuando había 300, 400 casos por día. Ahora, ¿cuál es la narrativa para eso de la ciudad? No eran de PAMI. Nación. Culpa de Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras el gobierno nacional, yo creo que con total responsabilidad, porque es de última, no tiene responsabilidades distritales sino nacionales, se sienta a articular, bueno, la ciudad está teniendo esa articulación que yo creo que su responsabilidad, tanto la de Larreta como la de Kicillof con el presidente, fue la que evitó un colapso sanitario, y hoy lo reconoce. Si ustedes pueden leer, hay una nota, no la traje para compartir, me la olvidé, pero del New York Times, en el que habla del éxito de la gestión sanitaria en Argentina, y si le hacemos caso al New York Times, parte de ese éxito de la gestión sanitaria tiene que ver con la articulación política del presidente, del jefe de gobierno y del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy ya hay una narrativa que en la ciudad dice, no, los geriátricos se reventaron, eran de PAMI, culpa del gobierno nacional. Si hay saturación del sistema de salud, bueno, es que viene gente de provincia. Y los casos se están amesetando, y la expansión a Rosario y a Córdoba no tiene que ver con la flexibilización, sino con que el virus naturalmente iba a circular. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en la Argentina respecto a los contagios. Quiero insistir con algo, la ciudad dice que van a empezar a bajar y se van a empezar a mesetar. La pregunta es, con un 40-50% de positividad, tanto en la ciudad como en la provincia, ¿vale de algo sostenerse sobre la cantidad de casos? ¿Vale de algo sostenerse? Hoy veía un tuit de un funcionario del gobierno de la ciudad diciendo en la salud pública estamos muy bien en cuanto a unidades de terapia intensiva. Está bien, pero 8 de cada 10 porteños se atienden en el sector privado, no en el sector público.
Bueno, todas estas cuestiones que son más de reboque fino, con el método, con la obsesión, además con un esquema de comunicación muy aceitado que tiene el gobierno de la ciudad, ya los está pensando. A mí me da la sensación que no lo está pensando ni provincia ni nación. ¿Sabrá por qué? Dejo la pregunta sobre la mesa. Pero volvamos a algo que tiene que ver con el tono del debate público, y ya nos metemos, ahora Juan Manuel me va a decir en qué, pero con el editorial de hoy del diario La Nación, que me pareció bien interesante. Si lo podemos poner a pleno, porque ahí está, dice el diario La Nación, es un editorial del diario, dice: no es tiempo de Nintendo. Parece extraordinario, el título se los quiero decir, quiero arrancar por ahí. Ni la Argentina ni su economía podrán ponerse de pie estigmatizando la seguridad jurídica, desalentando la inversión privada y engrosando el gasto público. Vean, ahí está. Dice: combinación de ideología fracasada con uso pueril de la desgracia colectiva, tan manifiesto y palmario que da vergüenza ajena. Como si Vladimir Lenin encontrase respuesta a su qué hacer de 1902 jugando al Nintendo en 2020. Aporte extraordinario, ley máxima, Nintendo sería una poco mejor. Esto, por supuesto, me da la sensación, no lo hablé ni con Julio ni con Fernán, pero me da la sensación que tiene que ver con esa reminiscencia a aquel supuesto fanatismo del jefe de bloque oficialista por la consola. Que bueno, después en el propio diario La Nación hubo notas muy elogiosas con Máximo Kirchner, pero bueno, no importa, esto, quiero ir a esto que estamos viendo acá. No es temor al comunismo como en los tiempos de la Revolución de Octubre. Es puro pragmatismo luego de ver sus resultados un siglo más tarde. Si la justicia social solo requiriese tomar para repartir, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas seguiría existiendo. Cuba sería el paraíso y Venezuela el Edén. El mundo veneraría como grandes estadistas a los 7 déspotas de Europa Oriental. Jaruzelski en Polonia, Chechesco en Rumania, Kadar en Hungría, Cusack en Checoslovaquia, el mariscal Tito en Yugoslavia, Honecker en Alemania, Zhivkov en Bulgaria, en el mismo altar que a los grandes comandantes de la miseria, Pepe Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, y entiendo que termina con Hugo Chávez Frías, el expresidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esto digo que me parece, el debate sobre si hay demasiados impuestos en Argentina es recontraválido, si hay demasiados impuestos pero mal distribuidos, es decir, que hay una carga muy fuerte sobre las pequeñas y medianas empresas, me parece válido. Si el famoso costo laboral en Argentina es alto, me parece válido. Los argumentos para matizar cualquiera de estas posiciones me parecen recontraválidos, por más que uno pudiera no estar de acuerdo. Ahora, pero bueno, vamos a Bloomberg, que consigna un lugar que hoy lo poníamos en el graph, donde se toman medidas similares al famoso impuesto a las grandes fortunas. Dice Bloomberg, lo pueden buscar, Dinamarca tiene una propuesta. El gobierno planea una reforma para aumentar la recaudación. El título está mal, pero no importa, después lo pueden buscar. Me interesa el texto. Dinamarca tiene una propuesta. El gobierno planea una reforma para aumentar la recaudación vía impuestos y con eso financiar jubilaciones anticipadas de ciertas categorías de trabajadores. Lo interesante, como todo impuesto, es a quién y para qué. Un impuesto específico, atención, a bancos, fondos de pensiones y los inversores más ricos sobre sus rendimientos bursátiles. Le digo más, esto que dice Bloomberg es más audaz que lo que presentó el Frente de Todos, porque es un impuesto. Ahora, lo que están planteando es un aporte extraordinario a esas grandes fortunas. Yo insisto con algo. Creo que el gobierno, para los periodistas, para los empresarios, etcétera, está atravesando una situación muy difícil, donde no están claras las relaciones de poder, donde, en los diferentes ministerios me refiero, donde hay peleas, por ejemplo, como la que tuvo Bernie con el Chino Navarro, que no se comprende, digamos, del todo. Es como ya abordarla es bastante complicado para observar, donde
el run internista muchas veces se impone sobre cuestiones de gestión. También, por supuesto, un gobierno que ha tenido éxitos muy claros, como la reestructuración de deuda bajo moneda extranjera, bajo legislación local, que ha descubierto con el IFE una enorme cantidad de trabajadores que estaban marginados del sistema, el tema de los medicamentos gratis. Digamos, hay claroscuros muy importantes en el gobierno, y una oposición que, como dice siempre el presidente, sigue entre los que gestionan y los que insultan o agreden en Twitter. Ahora, y eso está bien, digamos, la democracia, son las tensiones propias. Hoy me decía alguien de Juntos por el Cambio, así como el kirchnerismo o el Frente de Todos hace lo que quiere en el Senado, porque tiene mayoría, bueno, nosotros acá nos plantamos con el 45% de la Cámara que tenemos. Es absolutamente válido. Ahora, lo que no vale, me parece, es un tono de debate público en la Argentina donde esté habilitado filtrar el teléfono de un funcionario o los nombres de los hijos de un funcionario para que los amenacen a través de las redes sociales. Donde un aporte por única vez se compare con la yugolavia del mariscal Tito. Donde se le diga a Massa que es Diosdado Cabello. Como tampoco me parecía que exigía dictadura al gobierno de Macri, digamos. Acá hay que mantener una coherencia en el tiempo. Y ojo, porque si toma el Frente de Todos a nivel nacional, en los consejos deliberantes y en las legislaturas provinciales, la misma postura que está tomando Juntos por el Cambio a nivel nacional, puede haber complicaciones para los gobernadores y para los intendentes. Ya me parece que estamos jugando un juego, como dice un cantautor español, con cosas que no tienen repuesto. Pero bueno, me quiero ya meter concretamente en el saludo a ustedes. ¿Cómo les va, Gabriela Pepe? Bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muchas gracias. Gabriel Morini, buenas noches. Queda muy bien el corte de pelo, lo felicito. Sí, a usted. Estefanía Pozo, ¿cómo le va? Bien. No sé si no los escucho yo, no están abiertos los chicos, le pregunto al Padawan. Pero ahora vamos a hablar ahora de coronavirus, pero quiero una pequeña venta de los tres sobre los temas de hoy, Gaby. Bueno, con respecto a lo que decías recién, ¿no, Iván? De cómo sigue la relación entre Juntos por el Cambio y el gobierno o el oficialismo en el Congreso después de lo que pasó la semana pasada. El gran problema, la gran incógnita, ¿con quién hay que hablar para reencauzar esa situación? Te pregunto algo, ¿te parece pertinente? Decime sí o no, o tal vez, y después lo desarrollamos. El análisis chicana del Frente de Todos diciendo el pulso del bloque lo tiene Fernando Iglesias. Y me parece que esta semana ganaron los duros. Gaby, ¿qué vamos a hablar? Vamos a volver a la causa espionaje ilegal, por un lado, porque, bueno, vuelven las indagatorias y el camino casi obvio de los espías, por dónde van a tratar de anular la prueba. Pero me parece relevante ver en qué términos el juez Ollé ya considera esta causa y hasta dónde puede llegar. Estefi. Bueno, vamos a hablar sobre la encrucijada del dólar en la que está el gobierno nacional. Sabemos que el ministro Martín Guzmán dijo el viernes que el cupo de dólar ahorro de $200, está garantizado por lo menos por ahora. Algunas otras versiones adentro del gobierno hablan de que esta sería una semana de definiciones importantes en materia de dólar ahorro, pero no muestran las cartas todavía. Y el próximo paso, la próxima instancia de la reestructuración de deuda en Argentina es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Dos preguntas. ¿Qué va a pedir el fondo a cambio de un nuevo programa? ¿Y cuánto está dispuesto o cuánto está dispuesta a ceder la Argentina para este acuerdo con el organismo que preside Cristalina Georgieva? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en un mano a mano con Sergio Chodos, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. El coronavirus durante esta semana, de esta manera. ¡Coronavirus! ¡No tenemos miedo! ¡No te alerto! ¡Andrés! ¡Existe el coronavirus! ¿Se dieron cuenta que en Europa y en San Martín de los Andes ya no hay cuarentena? No hay cuarentena acá. Bien. 9.623 los fallecidos en todo el país. Morarse de la cuarentena es muy peligroso porque siempre te están corriendo el arco.
médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. Lo que ha hecho este gobierno con la cuarentena es eliminar el futuro. Hoy, desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, escribieron una carta. Médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad de terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. Basta de meterle miedo a la gente con el tema del virus. Sentimos como si estuviéramos locos, como si estuviéramos diciendo algo que nadie entiende, o sea, totalmente distinto a lo que vemos cuando salimos a la calle y a las medidas que se están tomando en cuanto a las decisiones de apertura. Estamos todos con muchas ganas de salir a tomar algo. Sí, además es el primer día, ¿no? Por ahí un poquito, que la gente lo vea en la tele, que la gente se entusiasme. Con respecto a las camas, el uso de terapia intensiva por COVID-19 en los últimos 90 días. Lo que muestra esto claramente es el uso exagerado, cómo aumenta la curva del uso de terapia intensiva. Es tremendo. Que la gente se entusiasme, por ahí pueden ofrecer, como hacen algunos bares y restaurantes, alguna mantita, para que sea más agradable el clima. Claro, el problema con la mantita es la ropa que no se, viste, que no se presta. Hay que llevar la mantita. Hay que llevar mantita. Lleven mantita, lleven de su casa una mantita. Ahí está. Todo sigue abriéndose, la gente despreocupada. El 10% de los infectados en cama son personal de salud. Se alienta a las reuniones sociales, a estar, digamos, a liberar, a abrir. Observamos en las calles cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana? Los viejos, si se agarran, se lo lleva esta enfermedad. A la mayoría se lo lleva. Así que cuidemos a los viejos que tenemos cerca, porque está difícil la cosa. Oye, sí que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Gobierno del Perú. Pero ¿sabes lo que pasa? No les importa a los viejos, chicos. Porque de última son descartables. Esto se lo digo a un ex ministro que publicó el otro día un tuit diciendo: voy a ir a ver a mi vieja, me chupo un huevo todo. Ricardo Bursaile, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo le va, José Luis? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, ¿almorzó con su mamá nomás? Sí, señor. Vamos todavía. Maestro, vaya tranquilo, si nadie le dice nada. Por Dios, vaya, es su mamá, no la nuestra. Digo, aplicando su teoría de me chupo un huevo todo y me cago de arriba un pino en todo lo demás. Yo me cago ya en cualquier cosa que me digan. No creo en ninguno de ellos. Estamos todos juntos, papá. Si no te gusta, andate. Si no te gusta, andate, papá. Ministro, creo que ministro de Agricultura. Eso. Maestro, vaya tranquilo a ver a su mamá, Abrácela. Y si la contagia, está en todo su derecho. Por Dios, no queremos quitarle el derecho de contagio a nadie. Me dio positivo el análisis del COVID-19. Bueno, yo soy la que sale al barrio a hacer las compras. En algún lugar me lo pesqué. ¿Vas a estar en la marcha del 17 de agosto? Sí, voy a ir, por supuesto que en un auto, no voy a ir a la marcha, no voy a caminar porque no sería lógico. Señor presidente, comprenda, mire que hay un pueblo reclamando. En algún lugar me lo pesqué. En condiciones óptimas la mortalidad es del 30%. En condiciones de saturación del sistema sanitario, cuando no estás atendido por un intensivista, la mortalidad puede llegar al 80%. Chicos, venimos de nuestro pasado, nuestros ancestros vienen de la guerra. No mariconemos más. Yo le quiero decir a Viviana Canosa, le quiero decir a quienes creen que esto es una pavada, que un familiar muy cercano, que era sano, que tenía 54 años, que era amado por toda mi familia, murió por COVID. Esto no es joda, No es joda. No veo la hora que la pandemia se termine. ¿Saben por qué? Porque yo estoy seguro que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo. Un banderazo de los argentinos de bien. De los argentinos que queremos al argentino de al lado. De los argentinos que no queremos muertes. De los argentinos que no dudamos que somos libres. De los argentinos que nos quedamos en la Argentina peleándola día a día y no nos fuimos a Suiza.
Ese día vamos a hacer... Esto decía el presidente de la Nación a propósito, bueno, de algo que venimos diciendo habitualmente, que tiene que ver con una idea que tiene Juntos por el Cambio, que el peronismo perdió la calle en medio de una pandemia, ¿no? Que el peronismo no puede salir a movilizar si el jefe institucional del peronismo, que es Alberto Fernández hoy, porque es el presidente, dice no salgan a movilizar, ¿no? Claramente. Pero está clarísimo que si sale a la calle el peronismo a movilizar, está pasando por encima de su jefe político. Exactamente, O sea, no hay es otra extraño. lectura Pero bueno, ahora vamos a ir con esto, pero quiero saludar a Juan Soldano, que es intensivista del Policlínico, del Hospital Policlínico. Es de Rosario, Juan, ¿verdad? Buenas noches, gracias por el contacto. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, se impone la pregunta, ¿cómo está la situación? Acá en Rosario la situación está sumamente complicada. Hubo un crecimiento exponencial de la curva de contagios en las últimas 2 semanas y una ocupación vertiginosa de las camas de cuidados críticos. Juan, cuando ustedes ven las imágenes de algunas actividades que la gente, insisto, la entiende porque hace muchísimo tiempo está encerrada, entiende también a los comerciantes. Yo lo que decía es, bueno, de repente podría haber una ayuda para los bares, para los restaurantes, para los pequeños comerciantes. ¿Les dan ganas, le entienden a la gente y dice, bueno, siga, o les dan ganas de explicarle cómo es la situación para que a lo mejor quien no lo sabe, no ha tomado la total conciencia, lo haga? Mira, me gustaría poder contarles o llevarlos a ver lo que es una sala de terapia intensiva, lo que es el cuidado de un paciente crítico en asistencia mecánica ventilatoria y tomar conciencia de lo que todo eso implica, o de lo que implica perder a un ser querido. Nosotros trabajamos día a día, yo coordino un grupo de 7 médicos en la terapia intensiva Policlínico PAMI 2 y nos exponemos día a día a la infección con el virus. Me gustaría a la gente que quiere, digamos, que la entiende, ojo, ¿no? Entiendo que tengan ganas de salir, que hace mucho tiempo que están encerrados y demás, y de expresar su libertad. Creo que hay que hacer un esfuercito más y decirles que, digamos, el distanciamiento social y tomar las medidas de precaución pueden evitar el contagio. Entonces, decime. No, Juan, no, te quería preguntar si esto que mencionabas, digamos, a nivel municipal, en este caso de Rosario, pero digamos que está ocurriendo en otras provincias de la Argentina, que está ocurriendo a lo mejor en el AMBA, ¿crees que, digamos, como que hasta que no pase, un sector de la sociedad no va a creer que el peligro de colapso existe? A lo mejor porque pasó mucho tiempo de las imágenes de Italia o España, porque Argentina tuvo una gestión, insisto, yo hago mías las palabras del New York Times, exitosa de la pandemia. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde allí, desde la trinchera? Mira, yo la situación la veo sumamente complicada. Está al borde de colapso en varias provincias, como Mendoza, como Jujuy, como Salta, el mismo AMBA. Nosotros lo que nos sorprendió fue el crecimiento vertiginoso de la ocupación de las camas de terapia intensiva. Solamente lo sentí de cerca cuando ya la estadística pasa a tener un nombre propio. Y cuando toca de cerca a un ser querido o un médico de tu equipo que se contagia o que está grave en terapia intensiva, incluso o cuando se muere realmente, ahí tomás conciencia de la gravedad de lo que implica esta infección, esta pandemia. El mensaje que dio la semana pasada la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, diciendo sentimos que nos están dejando solos, estamos al borde del colapso, ¿crees que tuvo eco en varios niveles, te pregunto? ¿En los gobiernos, en la sociedad, en los medios de comunicación? En los medios de comunicación sí, en el gobierno también. Acá en la provincia el gobernador Omar Perotti desde el pasado viernes hizo anuncios de una vuelta atrás con respecto, digamos, a las medidas de aislamiento, a las restricciones y demás, a una fase 2 más o menos. Y en la sociedad no, en la sociedad lamentablemente no. Creo que el mensaje de la sociedad de terapia intensiva no llegó a la gente, lamentablemente. No llegó a la gente. Juan, la última, y te agradecemos por el tiempo y la deferencia de habernos atendido. A este paso, te pregunto por Rosario porque a lo mejor es la situación, digamos, lo que vos ves, y para darle un mensaje también a la sociedad. ¿Cuánto tiempo puede resistir el sistema de salud sin que falte un respirador o que haya que aplicar el famoso protocolo de bioética como se aplicó en Chipoleti?
No, creo que en tiempo es muy difícil de saberlo y hablo tal vez por una cuestión autorreferencial de mi servicio. Estamos a... una o 2 semanas de que eso ocurra. Juan, gracias por el tiempo. Al contrario, muchas gracias a usted. Cambiamos de tema. En este caso tenemos que hablar de las tomas, la polémica que generó incluso internas, diría fundamentalmente internas en el oficialismo. Tal vez la más pública tuvo que ver con el cruce del ministro de Seguridad Sergio Alejandro Berni con el secretario de Relaciones Parlamentarias Fernando Chino Navarro, uno de los líderes del movimiento Evita, apuntados por Berni de haber sido uno de los instigadores de las tomas en la provincia de Buenos Aires. Hoy entrevistamos al ministro de Seguridad en la radio y nos decía lo siguiente. Bueno, que le imprime a usted, hay una sensación como que esa práctica abarca todas las organizaciones sociales, que muchas veces no es así. La verdad que en la mayoría de los casos son un vehículo para, bueno, que gente que vive en la calle, decíamos el caso de Fagioli, pueda tener ni siquiera una vivienda digna, sino un techo mínimamente, un lugar donde cubrirse. Esa es la diferencia entre usted y yo. Usted habla del puede, yo digo debe. ¿Entiende? Esas son las dos grandes diferencias que tenemos. A ver. Usted dice puede y yo digo debe. ¿Sí? Hay que generar soluciones para cientos de miles de bonaerenses que están viviendo en la extrema en la extrema precariedad. Y no digo se puede, digo se debe. Ahora, ese se debe nunca debe ser a través del delito, debe ser a través de soluciones del Estado. Bueno, esto planteaba Berni, que en otro pasaje, es interesante para seguir el tema de cerca, dijo que iba a llevar a la justicia pruebas, dice Berni, de intervención de las organizaciones sociales en las tomas de tierra, que por supuesto las organizaciones sociales las niegan terminantemente, pero bueno, se deriva, digamos, la discusión a conceptualmente algo que parece que no corresponde, que es solamente lo delictual, digamos, no solamente el Código Penal. Breve, Steffi, que tengo un intendente... Hubo una respuesta este fin de semana de Juan Grabois a través de Página 12, a donde un poco Grabois explicó cuál es la posición en general de las organizaciones. Lo que dice es, nunca vamos a estar del lado de decir que esto es un delito, porque el acceso a la vivienda digna es algo que está garantizado en la Constitución Nacional, y ahí un poco se dirime esa discusión sobre qué es y qué no es delito, ¿no? Y la posición de las organizaciones sociales en general me parece que está bien representada en esa opinión. Para mí hay un tema ahí, y lo dejo sobre la mesa para debatirlo después del reportaje con Zabaleta, que es que Grabois, primero, tiene una formación en Derecho, es abogado. Claro, es abogado, pero además es un dirigente social. Grabois puede decir, mi posición es esta. Los funcionarios del Estado no pueden decir mi posición es esta, porque el Estado no puede legitimar una acción, entre comillas digo, no violenta desde el punto de vista de la agresión física, sino de usurpación, que está tipificado así en el Código Penal, porque están en debate dos derechos consagrados, el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada. Lo dejo sobre la mesa porque es un debate en el que supongo no vamos a estar de acuerdo, así que me interesa mucho más que cualquier otro debate en el que sí vayamos a estar de acuerdo. Pero quiero saludar a Juanchi Zabaleta, intendente de Hurlingham, que ya está en contacto con nosotros. Juanchi, buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches, un gusto, saludos a la mesa. Bueno, primero una aproximación a este tema, no sé si estabas escuchando lo que conversábamos recién. Sí, Iván, por supuesto, lo estaba escuchando y claramente, ¿no? Vemos que hay una tensión entre dos derechos muy claros, ¿no? El derecho a la propiedad privada, por un lado, que hay que, por supuesto, ¿no?, respetar dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y el derecho al hábitat y a la vivienda, ¿no? Ahí el Estado tiene que estar planificando, digo, a ver, hay un problema habitacional en la República Argentina que es una deuda de toda la clase política, ¿no?, de muchos años, ¿no? Y lo que me parece que debemos dejar de hacer es reaccionar cuando aparece la toma y empezar a planificar. En el caso de mi distrito, un solo relato, ¿no? Nosotros con las organizaciones sociales, sobre tierra del Estado que pertenecen al INTA, que de común de acuerdo con las autoridades del INTA empezamos a planificar lo que tiene que ver con la obtención de terrenos
con servicios, ¿no? De lotes con servicios concretamente, ¿no? En ese camino estamos, así que me parece que algún día tenemos que dejar de reaccionar sobre cuando nos toman tierras y empezar a planificar, ¿no? El presidente tomó la decisión de crear un Ministerio de Hábitat y Vivienda para que se ocupe puntualmente de estos temas. Hubo un sorteo de propiedad, pero indudablemente hay que seguir avanzando en una mesa de trabajo, gobierno nacional, gobierno provincial y municipios para también garantizar no solamente el derecho a la propiedad privada, sino también que nuestra gente pueda tener un terreno y pueda acceder a una vivienda, ¿no? Ahora, pregunto algo que tiene que ver con cómo se comunican algunas cosas o cómo se dan algunos debates, ¿no? Es decir, hoy leía un reportaje recontra interesante a un diputado que tiene un perfil igual de interesante, que viene de los movimientos sociales y que vive en un barrio que fue originalmente una toma. Estoy hablando de Federico Fagioli, y dice: si yo no fuera por esto viviría en la calle. Digamos, ese argumento a quienes, como lo acabo de decir yo, digamos, estoy lleno de contradicciones, decimos que están consagrados, en tensión, digo, dos derechos consagrados en la Constitución, la propiedad privada y el derecho a la vivienda, es demoledor. ¿Cómo se le manifiesta esto a un sector tal vez reactivo a las tomas o que no está del todo informado respecto a la situación habitacional en la Argentina? Sí, pero no es el vale todo, ¿no? Las instituciones indudablemente sirven para ordenar este tipo de situaciones, ¿no? Y insisto con esto, Iván, digo, tiene el gobierno que nuestro gobierno, los municipios y el gobierno provincial empezar a planificar cómo podemos garantizar el acceso a la tierra, ¿no? Hay un área que es el Registro Nacional de Barrios Populares que está teniendo, ¿no?, el fondeo del impuesto país. Me parece que sobre eso hay que empezar a trabajar con todo. Por supuesto que a mí me molesta muchísimo, ¿no?, cuando se plantean públicamente las diferencias, porque no hace falta, porque aquellos que no pueden acceder a la vivienda o a un terreno para construir su vivienda, lo que hay que hacer es garantizarles que está el programa para hacerlo, ¿no? Así que por ahí habría que dejar de discutir menos públicamente, ¿no? Y yo lo he hecho en algún momento y me equivoqué, y empezar a resolver estos temas porque están las herramientas para resolverlo. Así que, como lo vamos a hacer con el Plan de Seguridad Integral, también hay que hacerlo y construir rápidamente una agenda de trabajo con todos los actores vinculados a este tema, ¿no?, que es el acceso claramente a la necesidad del lote y de la vivienda. ¿David? Sí, ¿qué tal, Juanchi? Buenas noches. Te quería preguntar, a raíz, de este cruce que tuvo Bernie con el Movimiento Evita, con el Chino Navarro, ¿cómo repercute eso en el territorio, no? Porque ustedes trabajan a diario con las organizaciones sociales en el territorio, y las organizaciones sociales son una parte constitutiva y la pata territorial, si se quiere, importante del Frente de Todos. ¿Cómo es de ahora en más el trabajo y cuál debería ser para ustedes el rol de las organizaciones en este trabajo? Seguir trabajando como todos los días, seguir trabajando, yo sé del vínculo, del trabajo que hacen la mayoría de las intendentas y los intendentes de la provincia de Buenos Aires con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, ¿no? Y con esa red social que también tanto ha ayudado para dar pelea en esta pandemia, ¿no? Así que esa misma red social con la que trabajamos en URNA y en la mayoría de los distritos, hay que seguir discutiendo, insisto, ¿no? Es la convocatoria de una mesa de trabajo, dejar de dar la discusión pública fundamentalmente para que los que nos están mirando y esperan del Estado nacional, provincial y municipal respuestas no vean que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y no es muy difícil ponernos de acuerdo. Tenemos Ministerio Nacional, tenemos la decisión del gobernador y los municipios que debemos, insisto, dejar de reaccionar cuando nos toman las tierras. Hay que planificar. En definitiva, planificar lo que hace es que nos anticipemos a los conflictos, ¿no? Y que fundamentalmente, ¿no?, con el gobierno del presidente Fernández podamos dar esta discusión y prontamente que se pueda acceder a la vivienda, a los planes de vivienda y a los lotes con servicio. Buenas noches, intendentes. Estefanía Puzo lo saluda. Estaba pensando en este planteo, ¿no?, de el acceso a la vivienda y, por otro lado, el respeto a la propiedad privada. ¿Qué pasa con las urgencias? Porque hay personas que en esta discusión que viven en situaciones realmente muy complejas y no tienen tiempo para esperar a que se diriman todos estos debates porque hoy no tienen lugar a donde vivir. No, pero Estefanía, ya hay herramientas concretas del Ministerio de Hábitat y Vivienda con distintos planes. Yo hablaba recién del Registro Nacional de Barrios Populares,
con un fondeo, un impuesto que tiene la Argentina, en el que hay que empezar a dar esta discusión y se está dando. Argentina Construye es un programa que ha puesto en marcha el Ministerio de Hábitat y Vivienda, el Propiedad y los sorteos que han beneficiado más de 170 vecinas y vecinos, y lo que venimos charlando, que nosotros estamos haciendo acá en el INTA Castelar con 50 hectáreas, ¿no? Que es el acceso al lote para aquellas familias que tienen dificultades enormes, ¿no? Que están bajo la línea de pobreza, pero que pueden hacer un esfuerzo para acceder a tener un lote y que el municipio y los municipios puedan acercarle, como se ha hecho en algún momento, los servicios, ¿no? El agua, la cloaca, el asfalto. Mañana tenemos una reunión con Malena Galmarini, la presidenta de AISA, para que en la primera etapa de los 300 primeros lotes con servicio que va a tener Hurlingham podamos acercar una planta depuradora y cuando las vecinas y los vecinos ven, ¿no? que el Estado está comprometido, que hay una agenda de trabajo, hay acompañamiento, ¿no? Y en esto estamos todos inmiscuidos, ¿no? Movimientos sociales, municipios, gobiernos, así que me parece que hay que mostrar que hay compromiso y que esto va a avanzar de la mejor forma, ¿no? Y dejar de discutir donde corresponda qué es lo que piensa cada uno. Algo para, no para decir porque haya que, naturalmente seguro el rechazo, ¿no? A lo que fueron las amenazas, usted mencionaba recién a Malena Galmarini, a Sergio Massa, pero del tono del debate público en Argentina que parece cada vez más violento, más aferrado a las emociones y menos a los argumentos. No nos van a correr un solo metro a los que tenemos responsabilidad de gobierno y fundamentalmente a quienes acompañamos al presidente Fernández y al gobernador Kicillof. Nosotros somos un gobierno que en estos 160 días de cuarentena, de mucho sufrimiento de nuestra gente, sostuvo el empleo, asistió a los que menos tienen. Yo siempre repito esto, hay que contarlo, ¿no? Habrán escuchado todos ustedes que están ahí que iba a haber saqueos, que iba a haber estallidos sociales, que iba a explotar el desempleo. Bueno, la verdad que con 500.000 millones de pesos, con los ATP y con los créditos, 75 pymes en Hurlingham, Villa Tercera y Morris sostuvieron el empleo, ¿no? Así que me parece que nosotros tenemos que ocuparnos todos los días de la agenda de lo que le importa a nuestra gente, ¿no? Y llamar a la reflexión a que los que tienen responsabilidades de gestión, gestionen. Siempre hay que delimitar esto, ¿no? Los que son opositores y gobiernan tienen en claro que tienen que dar respuesta y es otro el mensaje. Aquellos que lo único que hacen es hablar a través del Zoom o escribir en Twitter porque es gratis, plantean este tipo de oposición cruda, mala, ¿no? Venimos de 4 años muy difíciles en la Argentina, ¿no? Tarifazos, desempleo, endeudamiento, esto es lo que nos dejaron, ¿no? Así que pedimos un poquito de acompañamiento, ¿no? Que sean indudablemente un poquito más respetuosos, ¿no? Y que no se hagan los papelones que se hicieron la semana pasada, ¿no? Sergio Massa y Malena Galmarini, al que les mando un abrazo y lo hice también públicamente por las amenazas. Sergio Massa es un hombre de diálogo, de consenso, construye agenda de gobierno y en definitiva en el Parlamento la agenda también la plantea el gobierno nacional, ¿no? Porque es lo que necesitamos. ¿Qué pusimos en la agenda del Congreso? Todas medidas que tienden a incluir a nuestra gente, no a excluir. Todas medidas que tienen que ver con haber acordado con los acreedores, ¿no? Con los acreedores sin dejar una sola lonja de soberanía. Todas medidas que tienen que ver con congelar los alquileres, que tienen que ver con sostener el empleo público, con sostener el empleo privado, que tiene que ver con sostener las políticas sociales. Así que no hemos mandado nada al Congreso que nos avergüence como nos avergonzó muchas de las medidas que planteó en su momento el gobierno de Mauricio Macri. Y hay que decirlo también, nosotros no le sacamos un solo derecho a ningún argentino en estos 160 días. Así que acompañen, ¿no? Y que esperen el año que viene. Hoy la gente no piensa en elecciones, piensa que los que tenemos responsabilidad de gobierno tenemos que llevarle soluciones y ese plan integral de seguridad, Iván, que lanzó el gobierno nacional, pedido por el gobernador Kicillof, es importante. Estamos reconociendo que la inseguridad existe y nadie la niega. Y estamos trabajando para dar lucha contra el delito, requiriendo más coordinación territorial, sin esos límites geográficos, que como ejemplo tiene que ver con la pandemia, ¿no? Todos juntos, trabajando y viendo que va a haber 4.000 gendarmes, prefectos, BCA, Policía Federal, 10 alcaldías para que los detenidos no estén en las comisarías, dos cárceles nuevas
con capacidad para 1000 presos, refugio de colectivo con botón antipánico, con cámara, 10.000 policías nuevos para que vengan a cuidar nuestros barrios y fondos para los municipios. Está bien. Que es importante, fondos para los municipios, para más cámaras, para más alarmas, para más patrulleros y fundamentalmente para prevenir y para controlar. Queremos prevenir y queremos controlar y comprometernos en esta lucha contra la inseguridad que está complicada y que nos pone a defender también en este sentido la vida de nuestros vecinos. Zabaleta, gracias por el contacto. Muchas gracias, Iván. El informe político de la semana, de esta manera, después lo debatimos.